Bueno, entonces vamos a iniciar y yo quisiera que comenzáramos hablando de un ejemplo que quizás todos hemos tenido o hemos experimentado o hemos vivenciado y es el cambio de una casa, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos a pasar de casa, cuando nosotros, eh, ahora sí, espérenme por favor. Ben bir şey şaşırtacağım ben. Onu yapmayayım ben. Listo. Grupo, vamos a preguntarnos cómo ha sido la experiencia de cambiarnos de casa, ¿cierto? Es una experiencia que puede resultar incómoda, es una experiencia que nos invita a comprar cosas nuevas, es una experiencia que nos invita a hacer limpieza, es una experiencia que tomamos en la gran mayoría de los casos porque consideramos que ese espacio traerá beneficios, entre otras cosas, ¿sí? Esta es una metáfora que yo quiero que nos acompañe a lo largo de este espacio, ¿sí? Para que vayamos reflexionando un poco sobre las vicisitudes o los detalles de lo que implica ese cambio de perfil profesional. ¿Listo? Y entonces vamos a preguntarnos en un primer momento, ¿qué es un perfil profesional? ¿Sí? Yo podría decir varias cosas al respecto y es como psicólogo que ha tenido la posibilidad de entrevistar a diferentes personas para procesos de selección, puedo decir que los perfiles laborales, los perfiles profesionales son muy interesantes porque son una mezcla única y singular. Yo creo que no hay un perfil igual al otro porque es una mezcla de matices, de detalles, de particularidades, donde se pone en juego, ¿sí? La subjetividad y la particularidad de cada participante, de cada persona. Podemos decir que un perfil profesional es nuestra personalidad laboral, ¿sí? Es ese semblante, es ese personaje desde el cual nosotros podemos establecer vínculo con una dimensión tan importante como lo es el escenario de lo laboral. El perfil profesional es un aspecto que fortalece nuestra identidad, ¿sí? Recordemos quizás cuando nosotros estuvimos en la adolescencia o recordemos quizás cuando nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar sobrinos o hijos que estaban en la adolescencia. Y es que la adolescencia es una etapa en donde se consolida, se construye y se cristaliza la identidad. Y una de las preguntas que nosotros usualmente le hacemos a ese adolescente es, ¿usted qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Usted qué lugar va a tener en el mundo? ¿Usted cómo se va a construir un lugar propiamente en el mundo y la cultura? ¿Cierto? Entonces, esa pregunta de lo que yo voy a hacer, cuáles van a ser las herramientas desde las cuales yo voy a aprender a trabajar, entre otras cosas, son aspectos que integran y hacen en buena parte parte propiamente de la identidad, ¿sí? Es importante reconocer que el perfil profesional es el rostro ante el cual nos presentamos ante el mundo y el mundo también nos reconoce, ¿sí? Es además la integración de varios elementos, como se los comentaba anteriormente. Es una integración de habilidades, de competencias, de cualidades, de experiencia, donde el todo es más que la suma de sus partes. Esta frase es una premisa de la psicología de la Gestalt, donde dice que el todo es más que la suma de las partes. Y a mí esta expresión me parece supremamente interesante porque yo creo que define
de una manera muy interesante lo que es un perfil profesional, ¿sí? Todos tenemos una serie de habilidades, de competencias, de intereses, de potencialidades, entre otras cosas, que la integración de todos esos elementos genera una particularidad. Y esa particularidad es propiamente lo que uno en un proceso de selección, en una vacante, una organización, viene propiamente a impactar propiamente desde esa particularidad. Pero creo que es una expresión que define en buena parte lo que es un perfil profesional. El todo es más que la suma de sus partes. Tercero, no hay un perfil igual. Cada perfil profesional tiene un sello personal y da cuenta de un estilo propio. Sin embargo, una de las cosas que yo les quiero compartir acá, y ya vamos a jugar un poco con eso que les voy a compartir a continuación, es considerar que el perfil profesional también podría entenderse como una forma de jugar con la posibilidad o las múltiples posibilidades de ser. ¿Cómo así? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Ustedes alcanzan a ver estas tres imágenes en pantalla, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a entender lo siguiente. El primer helado, la primera imagen es un helado de vainilla, ¿sí? Y vamos a tener esta imagen para hacer un símil propiamente con los perfiles profesionales, ¿cierto? Vamos a poner el perfil de psicólogo, ¿sí? Usualmente, cuando uno construye un perfil profesional, tiene una base, ¿sí? La base de mi perfil profesional es propiamente conocimientos alrededor de la psicología, pero yo a ese cono le puedo poner ciertos toppings, ¿sí? Toppings, entiéndase como una salsa, como M&M, como una galleta, como un barquillo. ¿Con qué intención? Con la intención de volver mucho más atractivo y tener la posibilidad de enriquecer y volver mucho más sabroso propiamente ese cono. Es por eso que nosotros alrededor de nuestro perfil base también constantemente agregamos una serie de toppings con el objetivo de ¿qué? De potencializar, de enriquecer, de engrandecer ese perfil profesional. Entonces yo les puedo decir, la base de mi perfil es propiamente la psicología, pero yo le quiero agregar el toppings de análisis de datos. Y eso me va a permitir a mí presentarme como yo soy psicólogo con habilidades de análisis de datos. Hasta ahí estaríamos hablando de un cambio de perfil profesional. No, ahí lo único que estamos haciendo es lo que la gran mayoría de personas hacemos todo el tiempo y es agregar una serie de toppings a nuestra vida laboral, primero porque tenemos una intención de seguirnos capacitando o segundo porque nos damos cuenta que el mercado nos solicita propiamente ese enriquecimiento de ese lado, porque o si no, quedamos propiamente devaluados o por fuera como tal. Vámonos ahora para la segunda imagen y vemos un poco el helado que nosotros podemos conseguir en McDonald's, que es el helado de chocolate y de vainilla al mismo tiempo, ¿sí? Y un poco lo que podemos darnos cuenta ahí es que hay dos helados de base y entonces es donde podríamos entender cómo la gran mayoría de profesionales estamos llamados a hacer una especie de matrimonio,
Si ustedes se han dado cuenta, la gran mayoría de profesionales siempre hacen matrimonio con otra disciplina, ¿cierto? Entonces es muy común uno encontrar el médico que hizo matrimonio con los deportes para poder desempeñarse como médico deportólogo, ¿cierto? Es muy común no encontrarse psicólogos que terminan estudiando carreras también de pedagogía para propiamente llevar la psicología a escenarios educativos, ¿cierto? Es muy común uno encontrarse entonces también docentes que terminan propiamente estudiando carreras como derecho porque encontraron allí una forma de hacer matrimonio muy particular, ¿cierto? Ustedes tendrán otros ejemplos o ustedes ya tendrán un matrimonio profesional o ustedes en algún momento intentaron, entre otras cosas. Presentarnos ante el mundo como la segunda imagen es ya no considerar, en el ejemplo que estoy dando, el análisis de datos como un topping, sino como parte de la base. Yo siempre he pensado que el análisis de datos puede ser una habilidad o un perfil que me puede llevar a escalar a una ingeniería de datos, a un científico de datos, entre otras cosas. Pero desde la segunda imagen yo podría presentarme ante el mundo como psicólogo y analista de datos. Y esa forma de presentarme, ¿sí? Esa mezcla de esas dos disciplinas ya me va a permitir ser visto de una manera totalmente distinta, porque la base propiamente desde la cual yo me estoy presentando está compuesta por dos elementos, psicología y análisis de datos. Y alrededor de eso yo puedo también agregar a esa narrativa una serie de toppings en el cual yo pueda decir, soy psicólogo y analista de datos y tengo un diplomado en comportamiento del consumidor y eso me permite tener la capacidad de hacer investigaciones cualitativas y cuantitativas de mercados y de consumo y de toma de decisiones. Por ejemplo, ahí ese perfil ya va teniendo un tinte totalmente distinto al que encontramos en el primer helado, ¿cierto? Pero uno se preguntaría, ahí estamos hablando de un cambio de perfil profesional. No del todo, porque estamos hablando de una complementariedad, de una reciprocidad propiamente de dos disciplinas que se armonizan y al momento de juntarse crean un todo particular. Pero si nosotros nos vamos ahora para la tercera imagen, ¿sí? Vemos que ya ese cono cambió totalmente de color. Ya no es un cono de vainilla y chocolate, sino que ya es exclusivamente un cono de chocolate. Y es ahí cuando, desde el ejemplo que estamos utilizando, yo pudiera decir, soy analista de datos y tengo conocimientos en psicología y agregar otra serie de habilidades como toppings de ese perfil. Desde esta última imagen, desde esto último que les acabo de decir, cuando yo me presento, soy analista de datos con conocimientos en psicología o con un pregrado en psicología, miren cómo desde la narrativa yo ya ubiqué la psicología en un lugar totalmente distinto, pero le di todo el protagonismo a la palabra clave analista de datos, lo que se convierte como en la base desde la cual yo me quiero propiamente presentar, ¿cierto? Entonces, aquí sí estaríamos hablando de un cambio de perfil profesional, porque yo ya puse en la base una disciplina nueva, porque eso requirió un proceso de reinventarme para presentarme ante el mundo desde unas competencias
y unas características totalmente distintas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros, grupo? Muy bien. ¿Qué vemos en la pantalla? Alguien que me regale su comentario. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Qué alcanzan a ver? Dos personas viéndose de frente. Un Dos cáliz, personas viéndose de frente. Ok. ¿Qué más? una copa, Una copa. Muy bien. Ahí sucede algo muy interesante. Esto es lo que se llama figura fondo, ¿sí? La figura es propiamente el objeto que resalta y también podemos ver el fondo, que es propiamente lo que hace que el objeto pueda propiamente resaltar. En el sector de la tecnología hay algo que sucede muchísimo, ¿cierto? Y es donde se pone en juego muchas veces lo que una persona estudió, pero lo que una persona sabía hacer. Soy mucho más claro. Uno se puede encontrar con personas en el sector tecnológico que son abogados, pero que siempre les gustó mucho la tecnología, ¿cierto? Y entonces ahí sucede algo. Estas personas al gustarle tanto temas de tecnología y el tener un nivel de alfabetización importante en la tecnología, hace que estas personas se puedan vincular con el sector tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En la figura, ellos vienen a figurar con unos conocimientos en el sector tecnológico, pero al fondo pasa propiamente sus conocimientos o su carrera o su pregrado de derecho como tal. Y es ahí donde se crea ese contraste tan interesante, donde esta imagen nos habla al mismo tiempo de una copa, pero de dos rostros como tal, ¿cierto? Pero, ¿qué significa lo que yo les estoy diciendo? Ustedes en su perfil profesional, ¿qué es lo que ponen a figurar? ¿Sí? Porque eso habla propiamente de lo que el otro comienza a ver principalmente. Grupo, denme un momento, yo conecto mi computador. Listo, estoy de nuevo con ustedes. Otro ejemplo, cuando uno muchas veces ve eh, mm, personas que eran, por ejemplo, médicos, pero siempre tuvieron un interés, un gusto propiamente en la cocina. Y llega un momento donde ese gusto por la cocina se convierte en el medio desde el cual comienzan a trabajar, ¿sí? Esto también sucede mucho en los perfiles. Yo comienzo a figurar otras herramientas o habilidades que yo tengo, las coloco en la figura y hay otros elementos que pasan al fondo. Cuando nosotros hablamos de la figura fondo, los elementos que pasan al fondo no desaparecen, sino que enriquecen el rostro, la imagen y demás. Esto lo vamos a entender ahora porque hacer un cambio de perfil profesional no es empezar desde cero. Y la figura fondo es algo que nos lo va a permitir entender muy bien, porque el hecho de que tú pases cosas al fondo no significa que desaparecen, sino que desde la parte trasera vienen allí a embellecer y a potencializar también ese perfil profesional. Y entonces, ahora sí, primera pregunta de la primera etapa que estamos hablando. Estamos hablando de qué es un perfil profesional. Y entonces, como este es un taller de autorreconocimiento, estas son las tres preguntas que yo quiero que usted se lleve de esta primera etapa. Y es, a partir de lo que hemos hablado, de lo que es un perfil profesional, que hace parte de mi identidad,
es la forma en que yo me presento al mundo y el mundo me reconoce. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido mi perfil profesional? ¿Sí? Miren que es una pregunta que está en pasado. ¿Cuál ha sido mi perfil profesional? Segunda pregunta, ahora que estoy con el interés, la motivación de hacer un cambio de perfil profesional, ¿cómo me quiero presentar ante el mundo? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es esa apuesta profesional nueva desde la cual yo me quiero presentar ante el mundo? Y tercero, ¿cómo puedo jugar con los elementos o las dimensiones que me componen y crear una narrativa conforme a mis intereses? ¿Sí? Reconocer los elementos que integran mi perfil profesional es muy interesante, ¿sí? Son como los elementos con los cuales uno hace una ensalada. Sin embargo, cuando en esa pregunta aparece la palabra narrativa, ahí nos están haciendo una invitación y es cuál es la intención que yo le voy a dar a cada uno de esos elementos, porque yo esos elementos los puedo poner en la base o los puedo poner como toppings o los puedo crear como matrimonio, entre otras cosas, ¿sí? Es la narrativa quien le da el protagonismo, pone a figurar o pasa al fondo todos esos detalles que constituyen mi perfil profesional. Entonces, aquí tenemos las tres primeras preguntas iniciales. ¿Cuál ha sido mi perfil profesional hasta el momento? ¿Cuál es ese nuevo perfil profesional desde el cual yo me quiero presentar ante el mundo? Y tercero, cuáles son esos elementos, esos detalles, esas características, todos esos elementos que constituyen mi perfil profesional y cuál es la narrativa que yo puedo comenzar a generar a partir de los intereses que yo tengo en estos momentos en el ámbito de lo laboral, ¿sí? Esas preguntas no las vamos a responder acá, ¿cierto? Pero son preguntas que ustedes se van a llevar propiamente para que hagan ese ejercicio de autorreconocimiento. Segunda etapa, motivaciones para el cambio de perfil profesional. Y entonces aquí ya comenzamos a adentrarnos en un terreno mucho más interesante y es a nosotros qué nos motiva a hacer un tránsito de perfil profesional. Porque el tema de la motivación es fundamental. Se debe tener un impulso, un interés, un propósito, algo que me invite a hacer un tránsito de esos. Así como al principio, cuando nos preguntábamos cuál es la razón por la cual nos queremos cambiar de casa, hay una razón, hay un propósito, hay un sentido. En el cambio de perfil profesional sí que lo hay. Entonces uno pudiera pensar nuevos intereses, explorar nuevos roles, nuevas funciones, quizás consolidar un perfil mucho más integral y mucho más versátil, conquistar una mejor remuneración económica. A mí me parece que muchas personas, a veces en las entrevistas, cuando están haciendo un cambio de perfil profesional, buscan una asesoría, les da pena reconocer esto y no. El asunto económico, el asunto de obtener mejores ingresos, sí que es una razón para hacer cambio de un perfil profesional. Entonces, si mi apuesta es netamente económica, es absolutamente válido. Cuarto, cambios en el mundo laboral, ¿cierto? Como esta cuestión no para y todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo aparecen, según la época, perfiles que entran a figurar y otros perfiles que pasan al fondo, ¿cierto? Que es un poco la gran mayoría de noticias que tanto ustedes como yo hemos leído en los últimos tiempos, en donde dice de cómo con la llegada de la inteligencia artificial muchos perfiles se van a transformar, van a transmutar
y generan a veces cierta pregunta con un tinte de angustia de que puedan desaparecer, ¿cierto? Los cambios de perfiles profesionales también responde a que la época en la cual yo construí mi perfil laboral base ya no es atractivo en la época en la que me encuentro actualmente. Y entonces aparece la invitación a que yo le pueda agregar más topping, a que yo le cree otro sabor de helado a mi perfil profesional o a que definitivamente le cambie totalmente el sabor a mi perfil profesional, ¿cierto? Cualquier motivación es válida. Yo creo que eso es supremamente importante. Cualquier motivación es válida para hacer un cambio de perfil profesional. Y acá vienen las preguntas de esta etapa. ¿Cuál es la razón principal que me motiva a hacer un cambio de perfil profesional? Identificar eso es supremamente importante, porque en los momentos de dificultades, en los momentos de mayores retos, lo único que nos puede salvar es recordarnos la razón de por la cual estamos haciendo ese tránsito, ¿sí? Y por último, segunda pregunta, ¿qué tan fuerte es esa motivación? Yo creo que esta es una pregunta fundamental. ¿Qué tan fuerte es esa motivación y qué tanto vale la pena hacer ese cambio de perfil profesional? Sin duda, ese cambio de perfil profesional debe estar atravesado por una recompensa, porque o si no, psicológicamente se hace mucho más difícil de atravesar el proceso. Tercera etapa o tercera dimensión. ¿Cuáles son los retos psicológicos en el cambio de perfil profesional? Hemos hablado de qué es un perfil profesional, hemos hablado de cuáles son las motivaciones de un perfil profesional y ahora estamos llegando a cuáles son los retos psicológicos en el cambio de un perfil profesional. Y entonces pueden aparecer varios asuntos. Crisis de identidad. Recuerdan que cuando estábamos hablando de lo que es un perfil profesional, hablábamos de que es algo que fundamenta en buena parte nuestra identidad. Cuando usted está conociéndose con alguien, a usted le es muy difícil no decirle qué profesión tiene o qué hace. Es porque eso en buena parte nos define. No nos define del todo, pero en buena parte nos define. Y aquí puede aparecer algo. Pueden haber crisis de identidad. Vamos a entender eso que es una crisis de identidad. El cambio de perfil profesional puede provocar una crisis de identidad porque se pierde una parte de sí mismo, ¿sí? Vamos solamente a tratar de entender la crisis identitaria por la cual puede pasar una persona, por ejemplo, que migró de país, ¿sí? Si una persona migró de país y su profesión en buena parte fundamentaba su identidad, pero el tener esa identidad sólida también consolidaba su salud mental, tratemos solamente de entender lo que puede significar que esa persona llegue a un lugar nuevo donde ya no se pueda presentar ante el mundo ni sea reconocido desde ese perfil profesional. Ahí hay una especie de desestructuración, de ruptura, de pérdida de sí mismo. Y esto puede generar en ciertas ocasiones, cuando hay tránsitos, cambios de perfil profesional, afectaciones en la crisis de identidad y afectación en la salud mental como tal. Pero también podemos tener una visión totalmente distinta. La crisis de identidad también puede provocar un cambio de perfil profesional, es decir, ya es la ecuación contraria.
Al principio nos estábamos pensando, el cambio de perfil profesional puede generar una crisis de identidad, pero también puede existir la ecuación contraria. La crisis de identidad puede generar un cambio de perfil profesional. Por ejemplo, ¿cuántas personas no llegan a los 40 años y dicen, yo ya no quiero ser arquitecto, me voy en búsqueda de algo nuevo? Y hacen unos cambios absolutos de su perfil profesional, ¿sí? ¿Cuántas personas no se han graduado de ciertas profesiones y al poco tiempo de haberse graduado buscan cambiar de perfil profesional? Eso nos lleva a pensar, por lo menos lo que yo he logrado conocer de esta ecuación, es que muchas veces ese perfil profesional que dio identidad y que se construyó en cierto momento de la vida, muchas veces no se construyó desde el deseo propio, sino desde el deseo del otro, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos conocido familias donde el padre proyecta sobre su hijo el interés de que sea médico, pero es que el interés es del padre y no del hijo? Y cuando este hijo se gradúa como médico, porque es que eso es lo más tenaz de todo, logran terminar el proceso, consolidan una identidad profesional, pero luego hacen un tránsito. Esa es la ecuación o la otra ecuación de la que estamos hablando. Y es que hay crisis de identidad que nos pueden llevar a cambios de perfil profesional. Es decir, cuando yo ya no soy a gusto, ya no estoy a gusto de quién soy, cómo me presento, cómo el mundo me conoce, eso puede generar una crisis de identidad y yo hacer un cambio de perfil profesional. Y lo más interesante de todo es que hay personas que a los 40, los 50, incluso en la adultez madura, deciden hacer cambios de perfil profesional. Segundo, ¿qué retos psicológicos aparecen en el cambio de perfil profesional? Cambios en la socialización. Ustedes saben que en buena parte cuando nosotros tenemos un perfil profesional, nuestras perfiles crean comunidades de colegaje, ¿cierto? Ustedes saben que muchas veces las comunidades, los grupos a los cuales nosotros pertenecemos, están atravesados por ciertos elementos de identificación, ¿cierto? Y entonces cuando uno comienza a hacer un cambio de perfil profesional, la socialización también cambia. Es más, debe de cambiar, porque es precisamente en ese nuevo grupo donde usted va a ir adquiriendo los detalles, los tonos, los matices de ese nuevo perfil profesional, ¿cierto? En estos días veía un podcast de terapia de pareja y decía algo muy bonito. Decía, cuando una pareja se separa, muere un lenguaje, ¿sí? Y esto es un poco, o lo que quiere decir un poco esta expresión, es que ustedes saben que en la vida de pareja se construye un vocabulario particular. Yo le digo amor, el otro me dice bebé, etcétera. Es decir, hay unos códigos, unos significantes que se construyen propiamente en esa relación de pareja, a tal punto que cuando la relación de pareja se acaba, parte del dolor de las personas es por la pérdida de ese significante. Ya no soy su amor, ya no soy su princesa, etcétera. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hacer un cambio de perfil profesional es perder un lenguaje y atreverse a la posibilidad de hablar un lenguaje nuevo. Cuando uno comienza en una disciplina nueva, la primera angustia es porque uno no sabe qué están hablando, ¿sí? Hay una serie de palabras, de conceptos, hay una especie de términos que uno no sabe propiamente identificar, entre otras cosas. Por tanto, los retos psicológicos de un cambio de perfil profesional es
en los cambios de esa socialización, un aprender a hablar distinto. Y miren esto tan interesante, porque aprendemos a consolidar un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. Y en el nuevo vocabulario es que se nos van abriendo unas nuevas formas propiamente de pensar, ¿sí? Tercero, se pone a prueba el hecho de pertenecer, ¿sí? Cuando yo hago parte de una comunidad de psicólogos, el hecho de ser psicólogo me da un sentido de pertenencia. Y es que pertenecer es una de las necesidades humanas por excelencia. Y los perfiles profesionales nos permiten pertenecer, ¿sí? Nos permiten tener un valor ante el otro, ante el grupo, ante el mundo y ante un sistema. Por tanto, cuando estamos haciendo un cambio de perfil profesional, el tema de pertenecer es algo que se tiene que asegurar. Por eso, ahora al final, cuando yo llegue a las recomendaciones de qué tenemos que tener en cuenta, pertenecer a comunidades, buscar pertenecer a nuevos grupos, es una forma de ayudarnos en ese cambio de perfil profesional. Sin duda, hay inseguridad, hay incertidumbre, hay miedo, entre otras cosas, pero ahí aparece una expresión: quien no esté dispuesto a morir, que no nazca. Quien esté buscando hacer un tránsito de perfil profesional donde no exista el miedo o la ansiedad, nunca lo va a conseguir, porque son elementos que atraviesan el tránsito de perfil profesional. Hace parte, hace parte de que uno en el proceso se haga preguntas: ¿y qué sigue? ¿Y esto sí valdrá la pena? ¿Y con qué me voy a encontrar? Etcétera. El hecho de que yo todavía no encuentre respuestas en el cambio de perfil profesional no significa que no vayan a aparecer. Van a aparecer, pero aparecerán en la medida en que yo siga transitando el camino que me he propuesto caminar. Esta me parece supremamente importante. Hacer un cambio de perfil profesional supone una pérdida narcisística. Tú dejas de ser el experto en algo para convertirte en el inexperto de algo. Y eso supone una pérdida de valor. Por eso es que muchas personas no se atreven a hacer cambios de perfiles profesionales, porque si yo era profesional y me sentía experto en un área, cambiar de área me va a cambiar de posición. Y sin duda yo voy a atravesar una vivencia de inexperticia que sin duda tengo que saber manejar. Y por último, la incomodidad, pero también la curiosidad de volver a empezar. Sin duda, volver a empezar es toda una paradoja. Algo de volver a empezar resulta incómodo, pero algo de beneficioso trae propiamente lo nuevo. Es la paradoja propiamente que sucede allí. Y entonces aparecen ahora las preguntas claves de esta tercera dimensión. ¿Cuál es el costo que estoy dispuesto a pagar por lo que quiero ver en mí o por lo que quiero alcanzar? Porque cuando yo me hago responsable del costo, no se padece, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Si usted sabe que el costo que se paga emocionalmente por un cambio de perfil profesional es algo de miedo, es algo de inseguridad, usted no se vive quejando de que tiene miedo. Usted entiende que eso hace parte del proceso mismo, ¿sí? Las personas, por ejemplo, cuando cambian de un lugar de trabajo, llegar a un trabajo nuevo puede ser incómodo porque uno llega desde el desconocimiento. Pero ¿por qué se vuelve soportable esa incomodidad inicial? Porque yo la decidí. Entonces, atravesar un cambio de perfil profesional nos plantea una pregunta fundamental.
y es cuál es el costo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que quiero ver en mí, porque algo de miedo, porque la sensación de inexperticia, porque la sensación de volver a empezar son costos que se pagan. ¿Listo? Siguiente, la tensión, ¿sí? Que se genera entre lo que he sido versus lo que quiero ser. Y entonces aquí viene algo muy interesante. Algo comienza a cambiar, algo se pierde en un tránsito de perfil profesional, pero algo se gana, ¿sí? Y entonces a veces es necesario perder un poco para ganar un poco más. Segundo, nunca un proceso de cambio de perfil profesional comienza desde cero. Y aquí hay algo que se llama reconocer las habilidades que pueden ser transferibles, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Y es que hay habilidades que su perfil antiguo o su perfil base le permitió consolidar. Y esas habilidades son las habilidades que nosotros podemos transferir hacia el nuevo perfil y reconocerlas y agarrarnos y hacer esa transferencia es fundamental, porque soportar un proceso desde cero puede ser absolutamente incómodo. Por eso valdría la pena siempre considerar de que siempre hay algo que nosotros podamos transferir, ¿sí? Si yo estoy haciendo una transferencia, un perfil de analista de datos, ¿cierto? Sin duda, esa orientación al detalle, ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo, yo lo pude haber desarrollado en otro rol, en otro trabajo, en otra experiencia. Considerar de que hay algo de eso que yo ya tengo, que puedo transferir a ese nuevo rol y que puedo propiamente potencializar. Sin duda, hay habilidades transferibles o habilidades que se deben de transferir en un nuevo perfil profesional. Tercero, poner a favor lo que he sido. Cambiar un perfil profesional no es aniquilar el perfil que he sido. Hacer un tránsito de perfil profesional no es destruir mi perfil antiguo, es ponerlo a mi favor. Y se acuerdan de esa imagen figura fondo, es ponerlo en el fondo, pero de una manera que embellezca mucho más la imagen que yo estoy construyendo para enfrentar el mundo. Nunca un cambio de perfil profesional es aniquilar lo que ya se tiene. Y es ahí donde yo podría concluir esta parte diciendo, integrar lo que he sido con lo que quiero ser, porque no son excluyentes, ¿sí? Y ahí viene la pregunta de esta etapa, que es, ¿cuál es el conflicto o la tensión interna que no me permite avanzar? ¿Sí? Como esa forma de poner a conciliar eso que soy versus eso que quiero ser, ¿cierto? Porque a veces cuando las expectativas de lo que quiero ser son tan altas y no lo he logrado alcanzar, eso muchas veces se nos vuelve autoagresión. No, yo creo que hay que crear un diálogo interno muy armónico entre lo que soy versus lo que quiero ser, porque yo puedo armonizar esas dos dimensiones de mí mismo. Y por último, ahora sí venimos a la parte más importante, ¿qué hacer? Y entonces vamos a comprender varias cosas. Primero, es importante comprender que hacer un cambio de perfil profesional es una transición, es un proceso. Quizás por eso es que valdría la pena no decir cambiar de perfil profesional, sino estoy cambiando, estoy transicionando hacia un nuevo perfil o hacia una nueva conquista de mí mismo, ¿sí? Esa palabra en gerundio, ando, endo, transicionando, estoy procesando, nos habla de que definitivamente un cambio de perfil profesional es definitivamente amar un proceso
y el no está dispuesto a amar el proceso no es merecedor del resultado. Por eso es que en el cambio de perfil profesional uno se debe enamorar realmente del proceso y no tanto de la meta, porque un cambio de perfil profesional realmente lo asumen quienes son capaces de asumir el verdadero significado de proceso. Segundo, hacer un cambio de perfil profesional requiere de una planeación estratégica y requiere preguntarnos cómo alcanzarlo. Cuando yo pensaba en esta socialización con ustedes, muchachos, recordaba mucho una chica que yo entrevisté para, para un bootcamp de Macaya Vitec como tal. Esta chica quería ingresar al entrenamiento de análisis de datos porque tenía todo el interés de hacer un cambio de perfil profesional. Y escuchar a esta chica fue supremamente importante porque esta chica me permitió reconocer cómo es posible tener una planeación estratégica. Esta chica durante la entrevista me dice, Mateo, lo que yo estoy buscando hacer es que el proceso de transicionar sea lo menos traumático posible. Y es por eso que yo me pregunté cuáles eran los puntos más críticos o complejos del tránsito para yo poder tener un control sobre ellos. Esta chica vivía sola y por ende tenía sí o sí que trabajar, ¿sí? Tenía propiamente que tener dinero para solventar sus necesidades básicas. Esta chica comienza a planear un cambio de perfil profesional de manera estratégica por 3 años, ¿sí? En el cual comienza a ahorrar de manera que en algún momento renuncia a su trabajo. Con los ahorros logra solventar sus necesidades básicas y eso le permite inmiscuirse totalmente en la capacitación, ¿sí? Esta mujer crea el propio piso desde el cual puede soportar su proceso de capacitación. Y lo que ella identifica es, necesito tener una estabilidad financiera de manera que yo pueda estudiar con tranquilidad sin la pregunta de qué voy a hacer para pagar el arriendo y mi comida, ¿sí? Pero requirió una preparación, una planeación de 3 años como tal, ¿sí? Entonces, resulta muy interesante porque eso nos permite reconocer que un cambio de perfil profesional no se logra de un momento a otro, sino que tiene unas pequeñas conquistas, unos detalles, una planeación, una estrategia de la cual yo debo ser consciente como tal, ¿sí? Entonces, segundo, hay que tener una planeación estratégica, lo que nos lleva a preguntarnos cómo alcanzar. Y eso nos lleva a pensar que hay que tener una claridad de lo que quiero lograr. Sin duda, el panorama tiene que tener total claridad, dónde quiero llegar, esto es lo que quiero, esto es propiamente como me veo, como me visualizo, es todo un ejercicio de proyección. Segundo, es importante tantear la motivación y las herramientas que yo tengo para lograrlo. Cuando yo hablo de herramientas, me refiero de herramientas de todo tipo, herramientas de apoyo, herramientas emocionales, etcétera. Si yo soy una persona ansiosa, yo me debo preguntar cómo manejar mi ansiedad en un proceso propiamente de tránsito de perfil profesional. Si yo soy una persona que tiene que solventar unas necesidades básicas, la herramienta del dinero es algo que necesita propiamente pensarse. Las herramientas de habilidades transferibles son elementos que me van a ayudar propiamente a mí a hacer este tránsito y lograrlo, entre otras cosas. Tercero, estudiar y comprender a profundidad el perfil que quiero lograr. Es decir, ese personaje que usted quiere llegar a tener, usted necesita haberlo estudiado como si usted fuera un actor de cine y fuera propiamente
a alcanzar o aprenderse los guiones de ese personaje. Usted necesita estudiarlo, usted necesita saber qué significa ser ese personaje, usted necesita tener todas las particularidades de ese personaje, porque es en esa claridad donde vamos a tener mayores herramientas, información para poder crear ese plan estratégico. Cuarto, considerar los obstáculos en el camino y saber asimilar la frustración, ¿sí? Ustedes saben que no aparecen respuestas inmediatas, aparecerá la barrera de la experiencia, aparecerán muchas barreras, pero considerar los obstáculos en el camino, fundamental para reconocer que la frustración hace parte también del proceso. Amar el proceso y no la meta, no esperar resultados inmediatos, reconocer áreas de mayor conflicto durante el proceso y tener un control y un plan al respecto, como el ejemplo que yo les comenté de esta chica, donde ella identificó que su mayor reto era un buen manejo de la parte económica. ¿Cuántas personas no logran hacer un tránsito de perfil profesional y se quedan en un perfil profesional por la necesidad económica que hay de por medio, ¿sí? Como es que yo ya no quiero ser profesor, pero tengo que quedarme aquí porque es que entonces ¿quién paga las cosas que yo tengo propiamente que pagar? ¿Sí? Es decir, cuando yo no resuelvo lo económico como tal, eso se puede convertir en un obstáculo propiamente para hacer el cambio de perfil profesional. Séptimo, estructurar el proceso en etapas y en pequeñas conquistas, ¿sí? Cuando usted se propone entrar a un curso, cuando usted se propone hacer un diplomado, cuando usted se autoriza a capacitarse, cuando usted reconoce cuáles son sus aspectos más débiles y fortalecer, ahí usted está creando un plan y esas pequeñas conquistas son fundamentales dentro de este proceso. Reconocer las habilidades nuevas por fortalecer y las habilidades que se pueden transferir. Octavo, noveno, pertenecer a comunidades que estén en relación con lo que quiero alcanzar. Eso se los dije hace un momento, la importancia de ganar en pertenencia, la importancia de ganar y adquirir un nuevo lenguaje y la importancia de hacer networking. Décimo, ganar experiencia. Y es ahí donde aparecen herramientas que al principio no son muy cómodas, pero que resultan muy importantes en el momento inicial del proceso. Hacer voluntariados, ¿sí? Brindar apoyo. Entonces es cuando yo le digo a la persona que ya tiene el perfil profesional que yo quiero alcanzar y yo le digo, yo te apoyo, ¿qué puedo hacer? No tienes que pagarme o me puedes pagar a muy bajo costo, como una forma propiamente de adquirir esa experiencia y realizar pequeñas actividades que estén en relación con ese perfil profesional. ¿Con qué intención? Con la intención de ganar experiencia. 11. Identificar un mentor o los mentores del proceso. A mí esto me parece fundamental. No hay cambio de perfil profesional solo. Siempre se necesita de la figura que yo pueda admirar, el referente. Por tanto, la importancia de reconocer los mentores en el proceso, fundamental. A veces el mentor es mi compañero de clase que sabe más que yo. A veces el mentor es mi docente. A veces el mentor es ese profesional que yo veo todo el tiempo en videos y desde el cual aprendo. Identificar el mentor del proceso. 12. Actitud de aprendiz, ¿sí? Y yo creo que esto nos está invitando a reconocer que hacer un cambio de perfil profesional es un acto de humildad, porque es ponerse en el lugar de de la inexperticia como tal, como se los decía hace un momento. Comenzar a construir una nueva narrativa alrededor del perfil profesional. ¿Cuál va a ser esa nueva forma de presentarme ante el mundo? ¿Sí? Y esta narrativa, como se los decía en un momento, es jugar con esas habilidades,
cuál es cuál es lo que yo quiero poner en la base, cuál es el topping y cómo juego propiamente en esa forma de presentarme ante el mundo. Porque incluso si nosotros recordamos la frase, el todo es más que la suma de sus partes, yo puedo crear un todo distinto en mi perfil profesional si alterno o diversifico o cambio de lugar mis habilidades profesionales como tal. Si yo cambio de lugar mis habilidades profesionales, yo puedo crear un perfil y un todo totalmente diferente. Y por eso fue que yo les traje las imágenes del cono, ¿sí? Porque el cono se ve distinto dependiendo de donde yo coloque los topping, entre otras cosas. Lo mismo yo puedo hacer con el perfil profesional. Incluso ahora que usted termine este espacio, váyase a leer el perfil que usted tiene en LinkedIn, en su hoja de vida y dése cuenta de en qué posiciones usted ha puesto sus habilidades y pregúntese si hay habilidades que puede resaltar como ciertas palabras claves para crear una narrativa nueva de usted mismo. Arriba, mamá. Ojo, ojo, en esta narrativa no es necesario tener todas las competencias. Yo creo que cuando uno crea una narrativa, estoy en proceso de alcanzar algo, estoy en un proceso de tránsito a, estoy en un proceso de convertirme a, eso ya da cuenta de que hay un nuevo tinte, un nuevo matiz en mi perfil profesional. Y por último, reconocer esas palabras claves que den cuenta del cambio de perfil profesional. Entonces, si yo estoy transitando en el ejemplo que hemos venido utilizando analista de datos, palabras claves como orientación al detalle, capacidad de análisis, pensamiento crítico, capacidad comprensiva, son palabras claves que de alguna otra forma deben comenzar a jugar en esa nueva forma de hablar y en esas herramientas con las cuales yo me presento ante el mundo. Una hoja de vida, LinkedIn, redes sociales, networking, grupos a los que comienzo a pertenecer, entre otras cosas. Y aquí aparece ya la pregunta final de este espacio y es, ¿cuál es mi plan estratégico y cuál es mi paso a paso? ¿Cuál es el paso a paso que yo he pensado? Y aquí finalizamos, ¿sí? Como una forma propiamente de eh, mm, consolidar la forma en que se los quise presentar. Nos preguntamos qué era un perfil profesional. Segundo, cuáles son las motivaciones de un cambio de perfil profesional, los retos psicológicos de un perfil profesional, la tensión que hay entre lo que soy y lo que quiero ser. Y por último, ¿qué hacer? ¿Sí? Grupo, 2 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nos extendimos un poco, ¿sí? El espacio era de 1 horita, pero bueno, como comenzamos, ahí veo muchos corazones, gracias. Eh, como el espacio era de 1 horita, pero comenzamos 10 minuticos tarde, bueno, 2 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere hacer una pregunta de manera personal. Bueno, creo que la gran mayoría de ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi correo. Yo quedaría con el compromiso de responderlo, ¿sí? Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, algo que quisieran decir? Por aquí veo que Mari dejó un comentario, que muchas gracias. Mari, con todo el gusto, me alegra mucho verte por acá. Bueno, grupo, ¿alguien más? ¿Podemos finalizar? Muy bien, Eliana. Eh, Mateo, mil gracias, siempre con la información muy clara y fácil comprensión, muy bien.
Braudin, todo muy claro, muchas gracias. Braudin, con mucho gusto. Mateo, Mateo Vasco, muchas gracias. Listo, muchachos, no, con todo el gusto. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Chao.